Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender sobre los tipos de ángulos. Vamos a comenzar con el ángulo recto porque es el más sencillo. Este ángulo se forma a partir de dos semirrectas que son perpendiculares y mide 90 grados. Vamos a verlo representado de manera gráfica. Aquí podemos apreciar que tenemos la primera semirrecta y la segunda semirrecta. Entre estas dos líneas se forma un ángulo. Este ángulo que se forma tiene una medida de 90 grados. Por lo cual se le va a conocer como ángulo recto. Si yo quisiera verlo representado en la vida real, ¿cómo se vería o cómo yo representaría un ángulo recto en la vida cotidiana? Muy fácil, miren. Tú colocas tu mano en forma de letra L y el ángulo que se forma entre tu dedo pulgar y tu dedo índice es un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Y así de fácil tú puedes representar un ángulo recto en la vida real. Después tenemos a los ángulos agudos. Este tipo de ángulos son más grandes que 0 grados, pero menores de 90. Nosotros aquí podemos apreciar un ángulo agudo. Si el ángulo llegara a tocar esta línea punteada, se formaría un ángulo de 90 grados, por lo cual pasaría a ser un ángulo recto. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos un ángulo agudo. Entonces, cualquier ángulo que se forme antes de tocar esta línea punteada pasaría a ser un ángulo agudo. Si yo quiero ver en la vida real cómo puedo representarlo, pues es muy sencillo, únicamente voy a colocar mis manos de esta manera y el ángulo que se forme entre mis dos dedos sería un ángulo agudo. Ángulo obtuso. Este tipo de ángulos son mayores a 90 grados, pero menores a 180 grados, por lo cual mi ángulo obtuso se debe de formar siendo mayor que un ángulo recto, pero menor que un ángulo llano. Se representaría de la siguiente manera. El ángulo que se forma aquí es un ángulo obtuso porque sobrepasa los 90 grados pero no alcanza a llegar a los 180 grados. Si tú quieres verlo en la vida real, lo puedes ver representado cuando utilizas tu computadora. El ángulo que se forma entre tu pantalla y tu teclado es un ángulo obtuso. Ángulo colineal, también conocido como ángulo llano. Este tipo de ángulos miden 180 grados y sus lados son una prolongación del otro. Nosotros podemos aquí apreciar que el ángulo que se forma es de 180 grados. En la vida real, al momento de que tú estiras tu brazo de esta forma completamente recto, se formaría un ángulo colineal o ángulo llano. El ángulo cóncavo mide más de 180 grados pero menos de 360 grados, por lo cual debe ser más grande que un ángulo llano, pero más pequeño que un ángulo perigonal. Aquí nosotros podemos lograr apreciar el ángulo cóncavo. En la vida real, nosotros lo podemos ver cuando giramos nuestra computadora. El ángulo que se forma entre la pantalla y el teclado de mi computadora por la parte de atrás sería un ángulo cóncavo. Recordando que el ángulo que se forme por la parte de adentro entre el teclado y la pantalla de la computadora sería un ángulo obtuso. Por último tenemos el ángulo perigonal. El ángulo perigonal mide 360 grados y sus lados coinciden. Aquí nosotros vemos el ángulo que se forma, llega a coincidir y serían 360 grados, por lo cual sería un ángulo perigonal. El ángulo que se forma en un reloj es un ángulo perigonal, porque comienza aquí, da toda la vuelta de 360 grados y termina en el mismo lugar. Por eso sería un ángulo perigonal de 360 grados.